bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en estos medios de comunicación, como son las redes sociales, en estos medios de culto. Y yo quiero que en estos momentos, ahí donde esté, yo sé que los que estamos aquí, en especial en este lugar, estoy sintiendo la presencia de Dios, y yo sé que los hermanos que están en plataforma Zoom también lo están sintiendo. Y por favor, hermano, usted que está allá en el otro lado de la pantalla, allá sintonizándonos desde Facebook Live, ahí en ese lugar donde esté, y los que estamos aquí, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? Yo sé que el Señor se merece esta mañana un aplauso, pero un aplauso fuerte. Nuestro Salvador Jesús. Yo sé que la presencia de Dios es vital y está en medio de nosotros. Yo siento esa presencia de Dios, la he sentido esta mañana en los cánticos, en la adoración. Yo sé que Dios tiene algo para decirle a una persona esta mañana. Yo sé que Dios tiene algo para decirle. Su presencia está aquí con nosotros. El Señor les bendiga a todos mis líderes, el hermano Pastor, el hermano Jairo, bendiciones con su familia, la hermana Esteli, Zulami, en la casita, la hermana, los diáconos que se encuentran presentes, la hermana Gladys, el Señor me la bendiga, me la guarde, la ministra de Alabanza, nuestra hermana Yulaidi, nuestro líder de jóvenes también aquí presente, el Señor me lo guarde, me lo bendiga siempre. Y todos los que están allá al otro lado, el Señor los bendiga, que hoy tengan un hermoso día. Yo quiero predicar esta mañana un mensaje de parte de Dios que yo creo que es contextual, está en el contexto de lo que estamos haciendo en estos momentos. Y quiero titularle a esta reflexión de la palabra: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Y yo quiero que leamos o que abramos la palabra de Dios, y vamos hablando de esto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, verso 27, 26 y 27. Lucas, capítulo 17, verso 26 y 27. Saludo de nuevo a todos los hermanos que se han ido con nosotros ahí en ese lugarcito. Bueno, al hablar un poco de la época cercana al regreso de nuestro Señor Jesús, nuestro mismo maestro afirmó la cita bíblica, de la cual les di, y él afirmó ahí que como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, que se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Yo quiero que meditemos sobre eso, porque al parecer las personas de aquel entonces creían que estaban viviendo en tiempos normales, como los que vivimos hoy en día, o como los que creemos muchos vivir tiempos normales. Y esos tiempos los vivían en los tiempos de Noé, justo antes de que el diluvio, de que todo eso ocurriera. Todos vivían sus vidas tranquilas, serenas, sin saber que un desastre de tamaño gigante se acercaba. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando le mencionó a sus discípulos y a los fariseos y a todos los que estaban escuchando acerca de cómo vivían en los tiempos de Noé? Bueno, todos sabemos los tiempos de hoy en día, que son tiempos de violencia, tiempos de perversión, tiempos de pecado global generalizado. Y ya que en los últimos días, esos últimos días serían paralelos a los de la sociedad de la época de Noé. Podemos investigar, hermano, siempre que leemos las escrituras un poco a fondo en la palabra de Dios, para entender qué quiso decir Jesús con todo eso que dijo. El libro de Génesis explica en qué consistían las condiciones de esa época. Poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó, tuvo una transformación hacia la perversión, hacia la maldad, hacia su propia destrucción. Siguiendo el ejemplo de Adán, de Eva, que rechazaron, que
que no quisieron escuchar las instrucciones de Dios, que quisieron perder la comunión que tenían con Dios. La humanidad de igual manera progresivamente hostil y corrupta también se precipitó hacia sus propios pensamientos, concupiscencia, maldad, todo lo que ellos tenían en su corazón. En la época de Noé, vio el Señor, dice la Escritura, que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio y de pensamientos en el corazón del hombre era de continuo el mal, según nos indica Génesis capítulo 6, verso 5. Y esa fue lo que llevó a Dios a decir que se arrepentía de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Bueno, cuando nosotros leemos este contexto de la sociedad de Noé, estaba pensando yo y meditaba en esto anoche y esta mañana, que cuando se habla del contexto de esos tiempos de Noé, no exclusivamente se está hablando de lo que estaba viviendo la familia de Noé, los que entraron al arca, sino que también se estaba hablando de los tiempos de Lamec, de los tiempos de Matusalén, de los tiempos de Enoc, que fueron personas que, a pesar de que tal vez tenían una edad más avanzada que Noé, también estaban dentro de este contexto de los tiempos de Noé. Cuando nosotros hablamos de Enoc, Enoc fue un hombre que vivía en santidad. Enoc fue un hombre que vivía en integridad. Enoc fue un hombre que creía firmemente en el Señor, que tenía una vida de justicia ante la presencia de Dios y ante los hombres. Pero lo que yo he podido analizar, hubo un tiempo donde Enoc era un personaje neutro en cuanto a las cosas de Dios. O de esta manera me afirma un poco la Biblia, porque vivían en tiempos donde el hombre pensaba en su corazón, todo lo que hacía era de continuo el mal. Y yo veo de pronto a un Enoc que no era en un tiempo tal vez tan entregado a la relación con Dios. Dicen los escritores y teólogos e historiadores que cuando Matusalén nació, Matusalén, el hijo de Enoc, cuando él nació, en el texto de Génesis, en el capítulo 5, indica que su padre entonces comenzó a caminar con Dios. Cuando nació Matusalén, dice la Biblia, en el capítulo 5, tú lo puedes leer, que dice que cuando nació Matusalén, Enoc comenzó. Y más adelante, la Biblia nos narra que en ese caminar que no tuvo con Dios, el Señor llega y lo arrebata. Y ese arrebatamiento es tipo de la iglesia del Señor, es tipo del arrebatamiento, del rapto que va a hacer nuestro Señor con todo su pueblo. Entonces, dicen los historiadores y comentaristas que cuando Matusalén nació, en la época de ese nacimiento, Dios le reveló a Enoc la realidad de la venida del diluvio. Entonces, cuando Noé estaba aquí en la tierra y el Señor le propuso hacer un arca, el Señor tiempo atrás ya venía fraguando lo que iba a ser sus juicios, pero también lo que iba a ser un plan de salvación para la raza humana de aquel entonces. ¿Qué es la razón por la cual pasó los siguientes 3 siglos Enoc? Esa fue la razón por la que él se dedicó a anunciar acerca de estos juicios, acerca de todo eso que el Señor venía planeando ya, y advirtiendo venía Enoc al mundo que le rodeaba de la retribución inminente de Dios, según el libro de Judas, en el capítulo 14, verso 15, nos dice la palabra de Dios: de esos también profetizó o predicó Enoc, 7º patriarca desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese fue el contexto del nacimiento de Matusalén, abuelo de Enoc. El nombre Matusalén puede ser traducido como hombre de lanza, o también tiene otra traducción que dice, cuando él muera, vendrá el fin. Y es probable, especialmente dado este contexto de Génesis 5 y 6, que su nombre hace referencia a la realidad de la venida del juicio de Dios. Un diluvio a nivel mundial, un diluvio a escala mundial que se enviaría con fuerza y con destrucción. La implicación es que la ira divina no caería hasta después de que Matusalén muriera. Dicen algunos estudiosos, incluso intérpretes de la Biblia, que el significado del nombre de Matusalén también se le puede dar cuando este hombre muera, dará a luz. Y es una paradoja, porque tipológicamente cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita, entonces Él da a luz una iglesia, Él da a luz unos discípulos, Él da a luz personas que vendrían a predicar su palabra, que vendrían a traer un mensaje de salvación. Igual como en los tiempos de Noé, que estuvo Enoc y que estuvo Matusalén por muchos años anunciando acerca del juicio, y sobre todo Matusalén. Yo siempre he pensado cuando llegué un día a ver esta traducción, qué impactante ver a una persona que vivió 969 años llevando un nombre que marcaba toda una dispensación, casi un milenio, anunciándole a la gente que cuando él muriera iba a venir el fin, que cuando él dejara de existir, entonces la raza humana se iba a terminar también. Matusalén vivió 969 años. Eso significa que en el mismo año en que Matusalén murió, qué tremendo eso, por mucho tiempo anunciando los juicios de Dios, por mucho tiempo predicando que la justicia divina de Dios iba a llegar sobre una dispensación que estaba haciendo en todo momento maldad, que en todo momento estaba pecando, que en todo momento estaba de continuo haciendo perversiones y apareciendo tiempos normales, porque la Biblia dice que estaban bebiendo, que estaban casándose, que estaban dándose en casamiento, que vivían vidas como las que viven muchos hoy día. Yo, hermanos, aquí como en la perspectiva, imaginándome tantas cosas de esos tiempos, personas que no creían en Dios, personas que no tenían nada de piedad, viendo a un Enoc que le pone a su hijo, cuando él muera, vendrá el fin, y todas las personas que lo rodeaban viendo a Enoc como un loco, ¿cómo le va a poner a su hijo así? Viendo a Matusalén que tal vez iba y se reunía con sus amigos y llegó cuando él muera, vendrá el fin. Y aparte de eso, que más adelante viene un Noé y que va a construir un arca. Diluvio, entonces el que entre en el arca se va a salvar. Y yo pienso, humanamente hablando, que sería una familia de locos. Si yo estuviera en esos tiempos y no conociera de Dios, pensaría que son una familia de locos. ¿Cómo van a suceder que eso? Es más, el padre de Matusalén desapareció, dejó a su hijo botado, tal vez por el nombrecito que le puso, y lo dejó botado porque se desapareció. Lo que sucede hoy en día es exactamente igual. Predicamos que el Señor viene, predicamos que el Señor viene, y hay personas allá afuera que dicen tanto tiempo que anuncian lo mismo y el Señor no viene. Predicamos que hay un Jesucristo que salva, que redime, y la gente allá se está burlando de nosotros. Traemos el arca de salvación aquí, a domicilio, a sus casas, en cada esquina que hay un arca de salvación donde se predica que viene un juicio sobre y la gente se mofa, y la gente toma las redes sociales
la palabra del Señor como burla, se mofan de los pastores y de esto y de lo otro. Y esto mismo sucedía allá en los tiempos de Enoc, de los tiempos de Matusalén, en los tiempos de Noé. Pero nunca se imaginaron que de verdad iba a venir un gran diluvio puesto por Dios en retribución a la maldad que ellos habían hecho y que iba a raer de la faz de la tierra a toda la raza humana, menos a una familia que le creyó a Dios, menos a una familia que tal vez ellos en su locura predicaron y anunciaron una verdad tan grande, y es que había un Dios que lo que promete lo cumple. Y mira lo que sucede hoy día, hermanos, porque esta historia la veo como una ilustración de la paciencia de Dios. El hecho que Matusalén vivió casi 1000 años, un milenio, demuestra la naturaleza tardía de la ira del Señor. Desde el momento en que Dios reveló la realidad de ese juicio a Enoc, era casi un milenio ante las gotas de lluvia de la ira comenzaron a caer. La larga vida de Matusalén se ajusta a la descripción de Pedro cuando nos habla de la paciencia de Dios en segunda de Pedro, en el capítulo 3, donde después de discutir acerca del diluvio, en los versículos 5 y 6, luego viene el apóstol y escribe en los versículos 8 y 9, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden o la tienen como tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda o perezca, sino que todos puedan proceder y vengan al arrepentimiento. El Señor un milenio tuvo paciencia con la raza humana. El Señor por un milenio los aguantó, tuvo misericordia de ellos. Tuvo 3 generaciones que les anunció. Vieron por muchos años un arca grande que se estaba empezando a construir y nunca pusieron atención en estos hombres, era verdad. Y hoy por hoy, hermanos, por muchos años el evangelio se viene predicando. No hay excusa para nadie hoy en día decir que hubo tal vez una persona que ni siquiera era un predicador que en algún momento le dijo: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. El hermano Steven ahorita que iniciaba también decía que el Señor viene, y estas son las voces que hacen eco en las redes sociales hoy en día. El Señor viene, Maranata, el Señor viene. Y la gente, así como cuando salíamos y éramos pequeños y salíamos con esas cornetas que se escuchaban hasta Maluco y se predicaba, hasta el día de hoy que se sacan parlantes de alto impacto y micrófonos y pianos y batería a las calles y se les lleva el culto allá a decirle en el mensaje: Jesucristo viene y te quiere salvar, y aún así la gente no cree y se burla de nosotros. Y hoy en día las redes sociales, con las pandemias, con las guerras, con todo lo que muestran las noticias, que no solamente los cristianos, pero las noticias, también la prensa anuncia: Jesucristo viene, Jesucristo viene. No hay excusa. Por más de 2000 años, los apóstoles, los profetas, nuestros hermanos, nuestros mártires que han perecido anunciando esa verdad del evangelio, le han dicho a la raza humana en todas las dispensaciones, en todas las nacionales: Jesucristo viene. Que así como en los días de Noé, que se vivía una vida, valga la redundancia, normal, donde nadie esperaba nada, donde pasaban 100 años, 50 años, 20 años, 5 años, desde que se les anunciaba el evangelio y el Señor no viene. Y muchos lo han tenido por tardanza y hemos predicado, y yo personalmente te lo puedo decir junto con los que estamos aquí en plataforma, que desde que somos niños, nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestros jóvenes que han pasado la historia, han predicado: Jesucristo viene, y están desde hace mucho levantando un arca
que es el evangelio, un arca que es la iglesia, un Matusalén, un Enoc que se está levantando en las naciones, en las redes sociales, que venimos diciendo que Jesucristo viene y que hoy por hoy, hermano, yo lo siento más cerca que nunca. Cualquier estudiante de la palabra del Señor te podría decir que todas las profecías no se están cumpliendo, sino que ya se cumplieron. Todas las profecías ya están a la orden, serviditas. La gente lo mira. El volcán de destrucción ya empieza a oler que va a acabar con todo. La venida del Señor está a las puertas, está a segundo, está ya latente, hermano. El amigo que me está escuchando en estos momentos, que se le ha entregado un tratado, que estás escuchando esta palabra, que tal vez no tienes la convicción, pero que estás dudando. Yo te puedo decir en el nombre de Jesucristo que nuestro Dios está a las puertas, que la iglesia, así como Enoc, está a punto de ser arrebatada. De Dios se ha extendido tanto, que la misericordia de Dios se ha extendido tanto, pero que en algún momento Dios será paciente, pero no para siempre. Es hora de tomar decisiones. No tomar una decisión de qué voy a sacar en los almacenes, de qué me voy a vestir, de qué voy a hacer cuando termine todo esto, de qué voy a sacar en el banco, qué lujos voy a comprar y estas cosas. No, esas no son decisiones. No son decisiones buenas. La decisión buena en estos momentos es aceptar a Jesucristo como tu único Dios y tu Salvador. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. La cual tocó mi corazón. Y por esa razón quise ponerle ese título a esta reflexión. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Cuando en algún momento, hermanos, todos los que desobedecieron, y cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Y sabe que yo anoche lo pensaba, y ahorita antes lo volvía y lo leía. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios y no miraba retrospectivamente al pasado, a Enoc, a Matusalén, a Noé, sino que miraba a futuro. Cuando esa iglesia, hermano, en pocos días, en pocos meses, en pocos años, esa iglesia sea arrebatada, cuando la misericordia y la paciencia de Dios terminen, cuando ese mensaje no sea predicado más, entonces muchas personas que nos escucharon, muchos familiares que nos escucharon, muchos hermanos, muchos tíos, muchos amigos, hermanos, mirarán hacia el pasado todo lo que se les anunció, lo que se les aconsejó, todo lo que... Y dirán, cuando en algún momento me predicaron el evangelio, yo no lo acepté. Cuando en algún momento la paciencia de Dios terminó y yo no me subí al arca de salvación. Cuando la misericordia de Dios, ese mensaje, hermano, es predicado ahora que el Señor viene. ¿Y sabe cuál va a ser el mensaje que se predicará de la boca de los que no aceptaron? El Señor vino. La paciencia de Dios terminó. La misericordia de Dios se acabó. Y yo me quedé aquí por no creerle a los evangélicos. Lamentablemente para muchos que no aceptan este mensaje,
Lamentablemente para muchos, mis hermanos, el tiempo se habrá terminado. Y se quedarán aquí con sus guerras, se quedarán aquí con los celulares, con las aplicaciones, se quedarán aquí con los templos, se quedarán aquí con las sillas. Y qué tristeza que nuestros familiares también se quedarán aquí si no aceptan este evangelio. Pero el día aceptable, dice la palabra de Dios, es ahora. El día de salvación no es mañana, el día de salvación es hoy. Hoy es momento de subirse al arca. Hoy es momento de creerle a Matusalén. Hoy es momento de creerle a Noé, porque en algún momento, escúcheme, ese piano, esas voces, Yulaidi, que le expresan a Dios la alabanza, ya no se escucharán y estaremos en el cielo orando, cantándole al Señor, olvidando todo lo que en esta tierra teníamos, dejando a un lado todo y estaremos con el Señor nosotros. Ya no predicaremos más, pero le estaremos adorando al Rey de Reyes, al Señor de los señores, mientras que muchos estén tristes allá, nosotros estaremos gozándonos en la presencia de Dios, estaremos felices en un lugar donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá corrupción. Por eso, mi hermano, mi amigo que me escuchas, el día de salvación es ahora. Ustedes los que están comentando en estos momentos en las redes sociales, el momento de salvación es ahora. Usted que lleva mucho tiempo apartado de la presencia de Dios, el momento es ahora, el momento es ya. El momento, este momento no lo dejes para mañana, porque tal vez la muerte te pueda sorprender. O como lo ha dicho mi pastor muchas veces, tal vez el Señor pueda venir una vez terminado este mensaje, o en la tarde o en la noche. El momento es ahora. No lo dejes para mañana, el momento es ahora. Que el Señor me los bendiga y no tardes en tomar una decisión. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.